Queridos amigos, sean bienvenidos a este episodio de Platiquemos. Hoy estamos muy emocionados al llegar a sus hogares porque en este programa, en este episodio, terminamos nuestra serie hablando de la Biblia o el mes de la Biblia. Y a propósito, en este episodio tendremos algunos premios. Los invitamos a que estén al pendiente de este episodio y disfrutemos de la palabra de Dios, pero también estemos al pendiente porque realizaremos ciertas dinámicas, ciertas preguntas bíblicas de las cuales ustedes podrán participar, comentar en nuestras redes sociales y así ser acreedores de uno de los premios que en un momento les estaremos presentando. Queridos hermanos, empezamos nuevamente un episodio de Platiquemos. Estamos hablando acerca de la Biblia. A propósito, estamos en el mes de la Biblia en Guatemala y en otros países. Celebramos la palabra de Dios con José porque mencionábamos en el episodio anterior que la palabra de Dios es viva, eficaz. Así es, Valerio, y creo que justamente estando en este mes de la Biblia, pues queremos iniciar, Valerio, con esta curiosidad de la Biblia. Es que algo que me da risa, Valerio, o no sé, me sorprende, es que un dato curioso que encontré acerca de la Biblia, que es el libro más robado en las bibliotecas. Y es que a pesar que en la Biblia encontramos el consejo de no robarás, y aún así muchas veces personas roban la Biblia. Bueno, quizás que lo hacen de una buena manera, Valerio, quizás de regalarlo, quizás sin tener algo con qué comprarlo, pues es un dato curioso. Y lo otro, Valerio, es que me sorprende mucho, Valerio, que es bien sabido, Valerio, que en varios países la Biblia está prohibida, pero aún así me sorprende, Valerio, que en el país de China es ahí en donde más producen la Biblia, y es que en China está prohibido la Biblia y aún así China produce la Biblia. Y pues, Valerio, creo que esto es impresionante. Exactamente como José, es curioso, pero la palabra de Dios sigue llegando gracias al avance también de la tecnología. En la actualidad pues contamos con muchas aplicaciones para los dispositivos móviles para leer la palabra de Dios, para llevar un plan de lectura diaria, para llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. Y qué interesante esto de que la Biblia sea uno de los libros más robados en las bibliotecas. Me da risa, pero también qué alegre, porque a lo mejor es alguien que está mal en su vida y lo toma. Y no sabemos cuántas vidas han sido transformadas por la palabra de Dios. Valerio, tanto como el libro más vendido. Exacto. Sí, esto de ser el libro más vendido ha sido de todos los tiempos. Actualmente la Biblia sigue siendo la Biblia más vendida, más impresa, más traducida, con más, no solo traducciones, digamos en nuestro caso tenemos muchas versiones. Solo en el español tenemos la vieja confiable, la Reina Valera, que no la dejamos. La Reina Valera, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente al día, de las Américas, Nueva Biblia Viva. Tenemos un montón de traducciones. No sé si te viene algo más en la mente como de nuestro idioma. Ajá, también ya tenemos, gracias a Dios, incluso ya tenemos, creo que ya está a punto de salir una aplicación para los dispositivos móviles de la Biblia en su tuquil. Y no solo está escrito, sino que también viene con audio esta aplicación. Y hermanos, es hermoso. Hay tantas versiones solo en el español contamos con un sinfín de traducciones. Y Dios habla hoy, muchas versiones, pero no solo esas revisiones o traducciones, sino que también es el libro más traducido en los idiomas. Incluso hay unos traductores, Wycliffe se les llama. Estos traductores, ellos siguen trabajando. John Wycliffe fue uno de los reformadores, fue uno si no estoy mal, si no recuerdo, él fue de las primeras personas que empezó a traducir la Biblia al inglés o al alemán. No recuerdo exactamente a qué idioma tradujo. A él lo excomulgaron por el Papa en aquel entonces, porque era un sacerdote católico, por hacer esto. Y él dijo, bueno, ¿y qué pecado estoy haciendo? Solamente estoy
llevando la palabra de Dios al lenguaje de la gente, porque en aquel entonces solo estaba la Biblia, el original y el latín. Y John Wycliffe dijo, bueno, todas las personas tienen derecho a escuchar la palabra de Dios en su idioma. Tanto es viva en el latín, que ya era una traducción, también puede ser viva en el inglés, en el alemán, en el tutuquín, en el español, en todos los idiomas. Y actualmente hay un grupo de traductores que se han puesto así, porque él fue uno de los primeros traductores en honor a este hombre que hasta puso en riesgo su vida por traducir la palabra de Dios. Ellos dijeron, bueno, llamémonos traductores Wycliffe. Y gracias a Dios he tenido alguna cercanía con ellos en El Salvador y aquí en Guatemala. Y me contaban una experiencia que se han topado en culturas donde no hay alfabeto. Pues donde en nuestro caso tenemos alfabeto, en el Sutuquil tenemos escritura. Pero estos traductores han llegado a comunidades no alcanzadas, donde ellos hasta se han inventado el alfabeto en esas culturas, en esos idiomas, para traducir la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios a estas familias, a estas tribus, a estas comunidades. Y la palabra de Dios sigue adelante, gracias a Dios. Y también nosotros, Juan José, nosotros estamos empapados de la palabra de Dios. Lo tenemos en digital, lo tenemos impreso, lo tenemos en video, lo tenemos en audio, en lo que querramos. Está disponible la palabra de Dios. Contamos con películas basadas en la palabra de Dios, series basadas en la palabra de Dios, para alimentar nuestra fe, Juan José, porque la palabra de Dios, como mencionamos, es viva y eficaz. Bien, queridos amigos, gracias por estar en sintonía de Platiquemos. En esta ocasión queremos presentarles los premios que tenemos para todos ustedes. Tenemos un Nuevo Testamento en este ejemplar de la Reina Valera, un ejemplar de un Nuevo Testamento especialmente para jóvenes o adolescentes, un diseño muy bonito. Esto es gracias al patrocinio de la librería cristiana Primicia, que está ubicada en San Lucas, Tolimán. Estamos muy agradecidos con ellos por hacernos, por formar parte de Platiquemos y formar parte de este episodio. También nos han brindado esta Biblia para que ustedes puedan comentar en nuestras redes sociales, y los primeros en comentar, los primeros en responder correctamente las preguntas que aparecen en sus pantallas serán los ganadores de estos premios. Tenemos este Nuevo Testamento y tenemos también esta Biblia. Esto es gracias a la librería cristiana Primicia, que está ubicada en San Lucas, Tolimán. Y no solo es eso, también Masprint nos ha otorgado estos premios. Tenemos esta bonita taza que dice fe sobre el miedo. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118:6. Si tú quieres ser dueño de esta taza, participa en las preguntas que aparecen en tu pantalla. Bríndanos la respuesta correcta, por supuesto, y podrás ser ganador de este premio gracias a Masprint. Y así también ellos nos han brindado esta playera con el mismo texto bíblico. Ustedes lo podrán ver, el mismo diseño, solo que en una playera. Entonces, ustedes podrán ganar estos premios en este episodio. Los invitamos a que estén al pendiente de las preguntas, y especialmente si ustedes nos están viendo por televisión, los invitamos a que si se dirijan a YouTube, nos buscan como Platiquemos GTV. Ahí estamos en el programa, el programa de hoy. Ustedes van a estar comentando las respuestas correctas y serán ganadores de estos premios. Así que al pendiente, gracias nuevamente a Librería Primicia de San Lucas, Tolimán y Masprint. Sí, exacto, Valerio, y realmente a todo esto nos sorprende de el gran impacto que tiene la Biblia en todo el mundo, Valerio, porque puede ser el libro más vendido, pero también quizás algo triste también, Valerio, es que muchas veces, aunque la Biblia sea el libro más vendido, pero también muchas veces no lo queremos aplicar, Valerio. Creo que ya queremos, como tal mencionabas en el episodio anterior, que muchas veces ya preferimos otras cosas, quizás la sabiduría humana. Es un ejemplo de la psicología, Valerio. No es que
estemos en contra de la psicología, más bien es una gran herramienta. Hoy yo creo que hoy en día pues la psicología nos sirve, pero muchas veces queremos reemplazar pues tal lo que dice la Biblia por la sabiduría humana. Yo creo que ese es un gran error, Valerio, y tal vez quizás algo lamentable, Valerio, para hoy en día, porque tal como decías, recursos tenemos. No tenemos excusas para no leer la Biblia, para no escuchar la Biblia, y también yo creo que hasta tenemos series pues muy largas, Valerio, para entender a profundidad qué es lo que nos dice la Biblia. Que cuando lo leemos, no es que nosotros nos estemos informando, sino que es el autor que está presente con nosotros. El autor se hace presente. No existe otro libro donde yo no puedo leer, digamos, un libro de John MacArthur y que John MacArthur me esté hablando, que esté él conmigo. No, eso solamente pasa con la Biblia. Solo la Biblia, que cuando lo abrimos, el autor, el inspirador, porque los escritores fueron alrededor de 40 personas, puede ser un poco menos o un poco más, porque el caso del libro de Hebreos no se sabe quién lo escribió, muchos se lo atribuyen al apóstol Pablo por cómo se expresa, pero hay puntos que como que el apóstol Pablo no se expresaba así, pero fueron 40 escritores, pero un inspirador, solo Dios. Entonces cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, ese Dios que lo inspiró, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que hizo nuestras células, está presente. Él nos habla, Él nos llena, Él nos acompaña, y también su Espíritu Santo dice que Él nos guiaría a toda verdad. Y Jesús, y yo hablo de esto con usted, de la suficiencia de la palabra de Dios, es que la Biblia es suficiente, hermanos, es suficiente para todo. Y esto con José, hablamos, digamos, de la suficiencia de la palabra de Dios. Jesús cuando oraba por sus discípulos. Él se estaba despidiendo y él oraba y decía a Dios el Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No dijo santifícalos en tu verdad y algo más, en tu palabra y tal libro y tal escritura, en tal testimonio, ¿no? Santifícalos en tu palabra es la verdad, es la verdad absoluta, el absoluto de Dios, es la palabra, el absoluto, lo que está escrito en la Biblia es la verdad, aunque nos duela, hay verdades en la Biblia que nos duelen, Juan José. Hay verdades donde en la Biblia nos dice: alto, ahí no se puede, de aquí no pasa. ¿Sabes que yo no quiero guardar rencor? No, de aquí no pasa. La palabra de Dios nos da un alto y entonces la palabra de Dios es suficiente. Entonces nosotros ahora a veces cometemos errores, somos propensos a cometer errores, los que velamos por las personas, a veces cometemos errores, pero la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca. Yo en alguna ocasión le dije a los jóvenes en la iglesia: muchachos, ustedes pueden decirme alto, me estás diciendo la verdad, porque soy una persona que puede cometer errores. Si en algún momento yo estoy diciendo algo que no está basado en la palabra de Dios, díganmelo, porque yo soy un hombre que no se confunde, es la palabra de Dios, no se confunde. Ahí está, por la palabra hemos sido renacidos, por la palabra se nos dio la fe por la cual fuimos salvos, que dice Romanos que la fe viene por el leer y por el oír la palabra de Dios, y Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces el resultado, estamos expuestos a la palabra de Dios. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, nos damos cuenta: soy pecador, necesito a un salvador, necesito un salvavidas. ¿Y quién me da esa información? La palabra de Dios. Esa palabra que me da esa información me produce esa fe en mí. Entonces necesito de cómo puedo ser salvo. ¿Qué es lo que las personas le decían a los discípulos? ¿Y qué tenemos que hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo.
¿Y cómo tengo esa fe? Pues dándonos cuenta que por nuestros medios no podemos hacer nada. Pero ¿cómo adquirimos ese conocimiento? Estando expuestos a la palabra de Dios. Por eso, por gracia. Todo es por gracia. Tenemos la palabra de Dios por gracia. Y tenemos esto como si tenemos la fe por gracia de Dios, pero también es por revelación de la palabra de Dios. Alguien dirá, no, es que a mí un misionero me predicó, un amigo fue a discipularme, un pastor llegó a visitarme en el hospital o en mi casa cuando estaba enfermo, en mi familia, un evangelista que escuchamos en la televisión, en la radio. Podemos decir, Dios usó, pero nosotros somos canales nada más. Pero ¿qué es el mensaje que comunicamos? La Biblia. Sí, exacto, Valerio, y tal como mencionabas que hoy en día necesitamos a un salvavidas y Valerio, en la Biblia encontramos propósitos, el propósito de nuestra vida, y eso es lo que muchas veces nos falla, o tal vez son muchas personas hoy en día, Valerio, quizás andan sin ningún rumbo, sin ningún propósito, sin ninguna dirección, y en la Biblia encontramos ese propósito, porque Jesús tal lo dijo en el libro de Juan, si no estoy mal, cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Menciona 3 grandes verdades, Valerio, 3 grandes propósitos para el ser humano, que encuentre la verdad en un mundo tan confuso el día de hoy, que encuentre el camino, que hoy hay varios caminos, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que hace falta hoy en día, Valerio, vida, porque muchos hoy están tristes, vacíos, se sienten sin vida. Pero ¿qué pasa? La Biblia es en donde encontramos la vida, tal como ya mencionamos en el episodio anterior que Pedro dijo, encontramos vida en ti. Y eso es lo que hace falta hoy en día. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, porque Jesús lo dijo. Y varios versículos nuevamente nos recuerdan que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Exactamente, Juan José. Necesitamos a Dios, su palabra en nuestras vidas. Y nosotros también, hermanos, queremos saludar a los hermanos de... Vamos a ver desde dónde nos escriben. Es en el mercado de... Vamos a ver. Coatepeque. Un saludo cordial a los hermanos en el mercado de Coatepeque. A nuestro hermano, se me fue el nombre. Ahorita revisamos. Rudy de León, un fuerte abrazo a nuestro hermano Rudy de León. Gracias también a todos los comerciantes que están en este metamercado. Entiendo que es como un centro comercial donde la palabra de Dios también está llegando a través de Platiquemos. Gracias a ellos por difundir este material en este metamercado. Llegó esta información y queremos brindarles este cordial saludo. Esperamos que la palabra de Dios sigue llegando a esas vidas y sigue marcando las vidas de las personas allá en Coatepeque. Un saludo fraternal desde Santiago Atitlán, en la bella Guatemala. Entonces seguimos con José y hablamos de que la palabra de Dios es viva. Es viva, seguirá siendo viva, no pasará de moda. Nosotros, les decía a los hermanos ahora, nosotros estamos de paso en esta tierra, pero la palabra de Dios, si Cristo aún no viene, quedará y seguirá siendo proclamada. La palabra de Dios seguirá siendo difundida, seguirá siendo impresa, seguirá siendo actualizada en las aplicaciones, seguirá difundiéndose, seguirá transformando vidas, seguirá produciendo fe en las personas, la palabra de Dios. Porque Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿A qué se refiere la eficacia? Es eficaz cuando a veces nosotros tenemos fe en un medicamento. En mi caso, en estas semanas estuve en unos campamentos y el clima me complicó mucho la salud. Tenía muchos problemas respiratorios y dije, pero no tengo esta medicina. Esta medicina es eficaz para esta situación. La pido y actúa. Y así, a veces nosotros tenemos fe en una medicina, a veces ponemos nuestra fe en un doctor. No, es que yo no voy con otro doctor, sino solo con
tal doctor, él sabe lo que tengo, él sabe tratarme. Pero la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Ese es el punto. La palabra de Dios es poderosa. Es eficaz para mi problema familiar. Es eficaz para mi problema emocional, para mi problema psicológico, para mi problema. Y el problema más grande que tenemos, Juan José, es que nosotros somos pecadores. Y la palabra de Dios nos da la medicina, nos da ese ungüento que necesitamos para rescatarnos de esa condición. Por cuanto dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están expulsados, destituidos de la gloria. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Donde nos encontramos solo en la palabra de Dios. Y por eso, Juan José, es que celebramos la Biblia, celebramos la palabra de Dios. Muchas iglesias hacen un evento especial, hacen un culto especial, hacen puntos, dramatizaciones. Otros van a traer una antorcha, otros hacen un concierto, hacen una conferencia. Lo celebramos de muchas maneras. ¿Por qué lo celebramos? Porque estamos gozosos, Juan José, de contar con la palabra de Dios. Y Valerio, en el libro de Romanos capítulo 5, iniciando y llegando al versículo 5, nos cuenta Valerio que nosotros tenemos una esperanza, Valerio, que no avergüenza y que nos fue derramado por el Espíritu Santo, nos cuenta Pablo, nos cuenta en el libro de Romanos. Y justamente es esto lo que hace Dios, y tal como el testimonio de una hermana que hace poco escuchaba, que ella decía que mientras crecía, sufría, creo que muchas dificultades de salud, pasaba por cirugías y al llegar a cierto nivel de edad, ella creo que dijo, mira, mejor hasta aquí, y creo que tenía que pasar por otra cirugía y ya no más, decía ella. Quizás es momento de orar o quizás es momento de pedir a Dios qué está pasando. Y antes de pasar a la sala de cirugía, oró una última vez y los médicos le dicen, mira, mejor antes de orar, de operarte, mejor hagamos los últimos resultados. Y ella cuenta que al hacer los últimos resultados, pues ya estaba sana. Los médicos pensaron que era un error y nuevamente quisieron repetir los exámenes y el segundo examen da que también que ya estaba sana. Y el médico, que también es cristiano, cree en Dios, le dijo, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Oraste antes de salir, antes de llegar aquí, oraste? Ella responde, sí. Sí, porque esto solo es un milagro. Esto solo puede suceder por Dios. Y eso es lo que nos recuerda Pablo, que nosotros tenemos una esperanza y esta esperanza no nos va a pasar por vergüenza, Valerio. Y hoy en día seguimos viendo esto, yo creo que mucho. Hoy en día también nosotros, Valerio, damos testimonio a eso, que también que nuestra esperanza que está en Dios, nuestros ojos que están en Dios, Dios en ningún momento nos va a dejar pasar por vergüenza. Exacto, Juan José, nunca desampara. No he visto a ningún justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Y así terminamos este episodio, queridos hermanos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y también la invitación especial es que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde todos los domingos tenemos contenido nuevo, donde también ustedes pueden compartir con sus seres queridos. Así que la palabra de Dios tiene que ser compartida. Y en Platiquemos solo hablamos de la palabra de Dios. Dice Hebreos, que es el texto donde hemos hecho hincapié en este episodio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Decíamos que es eficaz para toda circunstancia, pero hay una condición. Jesús dijo, el que oye y hace mis palabras lo compararé a un hombre sabio, pero el que oye y no hace lo compararé a un hombre necio que construye su casa sobre la arena. Entonces, si yo oigo y aplico la palabra de Dios en mi vida, es eficaz, es poderosa. La palabra de Dios trabaja y funciona.
porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Y dice ya la última parte, y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo último, hasta los tuétanos, hasta llegar a los huesos. ¿Cómo es esto? Una espada de doble filo. Da la idea en el griego de que es un cuchillo de un filo tan filoso, un cuchillo tan filoso, que con una sola pasada corta las cosas. Y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es como una espada que corta con las ideas erróneas que yo tengo con Dios. La palabra de Dios a mí me ha cortado ideas que yo tenía de Dios. Dios es así, no sé qué. Pero cuando voy a la palabra, viene la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, que con una sola pasada derriba todos mis fundamentos humanos. Mi orgullo, mi pecado, mis errores, todo lo que yo tengo en la mente. La palabra de Dios es cortante, llega hasta la profundidad, llega hasta la raíz del problema, y así es como trabaja la palabra de Dios. Es viva, es poderosa, es eficaz y es cortante con todo lo malo, todo lo que nos sirve. La palabra de Dios hace una limpia en nuestras vidas, y considero que lo necesitamos con José. Sí, así es, Valerio, y creo que un reto o una invitación es que leamos la palabra, Valerio. Oremos antes de leer la palabra de Dios, para que su Espíritu nos guíe para entender lo que nos quiere decir la Biblia, Valerio. Sí, Juan José. Hermanos, queremos terminar este episodio agradeciendo su sintonía. Nuevamente la invitación a que sigan compartiendo este contenido con sus familiares, con sus amigos. Así juntos podemos llevar la palabra de Dios. Y pues, saludo cordial a toda la familia. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima, si el Señor así nos permite en la vida.